Dios les bendiga en esta tarde, amados hermanos, amigos, siervos y siervas del Señor. Y aquí estamos en este día maravilloso, una vez más con ustedes en el programa Unidos en el Amor de Cristo. Y estamos aquí para traer una palabra de bendición. Hoy estaremos tratando un tema que se llama El diseño de la mente, parte 2. La semana pasada, el miércoles pasado, estuvimos introduciéndonos a este tema tan interesante. Y queremos que nos acompañe y que usted disfrute de esta enseñanza que es para que el Señor edifique su ser, su cuerpo, su alma y su espíritu. Y pues aquí estamos, el pastor Jorge Stickler de la Iglesia Tabernáculo de Fuego de los Ministerios Llamada Final en Ciudad Juárez. Y estamos ubicados en la colonia Partido Romero, 354, calle Anáhuac, ahí cerquitas del centro. Es casi esquina Vicente Guerrero y Anáhuac, calle Anáhuac, ahí en la colonia Partido Romero. Ahí tiene un lugar donde congregarse. Si usted no tiene dónde congregarse, le invitamos a que experimente el poder del Espíritu Santo, el poder de la palabra, por medio de la revelación del Espíritu Santo. Y queremos hoy en este día impartir una palabra que estamos tocando, de una enseñanza muy interesante sobre lo que es el diseño original de la mente de Cristo. Y con nosotros, pues en este día también nos acompaña un amigo y un hermano en Cristo, con nosotros, que también va a estar participando en esta enseñanza, y pues él que se presente. A ver. Amén. Dios los bendiga, hermanos. Mi nombre es Manuel Segovia. Es un placer estar una vez más ante ustedes para terminar esta enseñanza que el pastor trae para ustedes, para que sea edificación para todo el pueblo y, cómo no, también para nosotros. Es un privilegio una vez más estar ante ustedes exponiendo la palabra del Señor. Dios los bendiga. Amén. Pues bueno, sin más preámbulos, hermanos, pues llámenos también a la línea de oración, hermanos, 915-532-8516. Llámenos y ponga sus peticiones y déjenos saber, ¿verdad? Para al último de este programa estaremos orando, declarando una palabra de sanidad, una palabra de bendición a tu vida, una palabra de liberación, y el Señor estará glorificándose en su vida. Si usted lo cree en su corazón, con toda certeza, créame que Dios puede hacer un milagro hoy en este día. Y queremos pues, pues ir a lo que es la palabra del Señor y poder retomar esta enseñanza, ¿verdad? Que es el diseño de la mente. La semana pasada tomamos Romanos capítulo 12, verso 1, y voy a leerlo, y allí es donde voy a recopilar un poquito de lo que estábamos hablando, y vamos a tocar algunas mentalidades de hoy y cuál es la voluntad, cómo podemos nosotros verificar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y aquí el apóstol Pablo nos está enseñando a través de esta escritura, de estos versículos, unas claves donde el Señor nos revela en realidad qué es lo que Él quiere para nosotros. Entonces dice Romanos 12:1, mire, agarre un cuaderno, agarre un lápiz, apunte las citas, apunte lo que le vamos a dar información, vamos a dar definiciones en el original, y vamos a estar enseñando esta enseñanza. Y también háblele a un amigo, un vecino, a un hermano, una hermana, alguien que esté interesado en la enseñanza, alguien que necesite esta enseñanza, porque yo le aseguro que el Señor estará hablando a su vida. Amén. Entonces, Amén, amén. Romanos capítulo 12, verso 1 nos dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice: por consiguiente, hermanos, os rogamos por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os adaptéis, fíjese el consejo, y no nos adaptéis, dice, a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Entonces, mis amados amigos, hermanos, tenemos que entender que el Señor, ¿verdad?, ha diseñado nuestra mente, y que esta mente
ha sido trastocada por el enemigo mismo, ha distorsionado la mentalidad del ser humano. Fíjense que antes de empezar, ¿verdad?, a fluir en este mensaje, me estaba acordando yo de creo que fue este fin de semana, de un concierto allá por Houston, no sé, por allá, Estados Unidos, en Texas, que hubo una fatalidad, ¿verdad?, donde gente murieron. Era un concierto más que un ritual, ¿verdad?, un ritual satánico donde gentes fallecieron. Pero fíjese la mentalidad que hoy la gente tiene. Es una mentalidad enferma, una mentalidad esquizofrénica, una mentalidad de maldad, donde pues obviamente tenemos que entender que el Señor quiere sanar nuestras mentes, renovar nuestras mentes a través de su palabra y de su Espíritu Santo. Pero nosotros hemos dicho que nosotros encontramos 3 clases de voluntades aquí en la Escritura, donde agarramos la base, Romanos 12, 1 y 2, donde es la voluntad buena, la voluntad aceptable y la voluntad perfecta de Dios. Pero ¿cuál es el chiste de saber esas voluntades? ¿Cómo puedo yo verificar? Sino que a través de una renovación de la mente. ¿Y cómo puede venir una renovación de la mente? Sino a través del Espíritu de Dios, a través de su palabra, a través de llenar mi corazón, mi mente de toda buena cosa, de toda dádiva, como dice, y todo don perfecto que desciende de lo alto del Padre de las luces. Entonces, también dijimos, si hay una verificación de esta mentalidad, de esta buena voluntad de Dios, va a haber una buena mentalidad, va a haber buenas decisiones, va a haber buenas actitudes, va a haber buenas manifestaciones, porque obviamente hemos comprendido que hay una buena voluntad, hay una aceptable y hay una perfecta voluntad de Dios. Y hay una permisiva, hay una voluntad que Dios permite cosas también. Pero la voluntad de Dios, hermanos, también decíamos la semana pasada, hermanos, que no, en la voluntad de Dios es prosperidad, es bendición, es victoria. En la voluntad de Dios no hay pobreza, no hay maldición, no hay derrotas tampoco. Entonces, creo que nos conviene verificar, como dice el apóstol Pablo, para que verifiquéis cuál es la buena voluntad de Dios, cuál es la aceptable y cuál es la perfecta. Porque dijimos que, hermanos, si nosotros llegamos a verificar esas voluntades, entonces vamos a entender cuál es la voluntad para nuestra vida personal, cuál es la voluntad para nuestras familias y cuál es la voluntad para nuestros hijos. Cuando nosotros verificamos y dejamos que el Señor renueve nuestra mentalidad. Ahora, Pablo menciona otras cosas como de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, ya no he muerto. Y dijimos que los sacrificios muertos son aquellos mandas, aquellos sacrificios que hacíamos en vano, que no tenían ningún valor, ningún fundamento, sino que los hacíamos simplemente por religión o por costumbre o tradición. Pero también dice que Pablo que también presentemos sacrificios santos, es decir, santos son sacrificios que nos apartemos de la maldad, que nos apartemos del pecado, que evitemos caer en pecado, pero también, hermanos, que no nos adaptéis a este mundo. Para que nosotros podamos verificar la voluntad del Señor y tener una mente renovada, necesitamos, amados hermanos, que nuestra mente sea renovada en el Espíritu y que no nos podamos nosotros adaptar. Esto de adaptarse es lo que está sucediendo en estos tiempos. Decíamos que por la pandemia mucha gente se retiró del evangelio, mucha gente se fue al mundo, mucha gente decayó, pero a esa gente yo le quiero hablar en este día que mientras tienes vida hay esperanza en Jesucristo, que Cristo puede perdonar tus pecados, puede limpiarte una vez más. No te condenes a ti mismo, obviamente la regaste, levántate, sacúdete polvo y sigue caminando, que tus ojos se deleiten en los caminos del Señor. Así es que a ti te hacemos el llamado, es tiempo de regresar a tu casa, a tu iglesia, a adorar, a bendecir al Señor. Pero fíjese que
también, hermanos, mediante la renovación de la mente, hermanos, también nosotros podemos verificar, hermanos, cuál verdaderamente será la voluntad de Dios a nuestra vida. Y cuando Dios nos revela la voluntad a nuestra vida, nos revela el propósito por el cual Dios nos ha llamado de la luz, de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, otra cosa que tenemos que nosotros entender por medio de una renovación, de una mentalidad en Cristo, de un diseño original, porque el enfoque es que tenemos que, hermanos, llegar al diseño original del Señor. ¿Por qué tenemos que llegar a ese diseño? Porque el Señor diseñó algo bueno para ti, algo bueno para mí, algo bueno para este mundo. Sin embargo, el enemigo, hermanos, ha hecho un trabajo. Y dice en 2 Corintios capítulo 4, verso 1 en adelante, dice: por tanto, puesto que tenemos este misterio, según hemos recibido misericordia, no desfallezcamos, sino que hemos recibido, dice, a lo oculto, dice, sino que hemos recibido a lo oculto y vergonzoso, no andamos con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino que mediante la manifestación de la verdad nos recomendamos a la conciencia, escuche, nos recomendamos a la conciencia de todo hombre en la presencia de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo allí? Cuando nos recomendamos a la conciencia de los hombres. De que cuando uno habla, hermano, de parte de Dios, la conciencia del hombre tiene que ser redarguida, tiene que ser tocada, tiene que ser transformada, aún la de uno mismo. Pero dice allí en el versículo 3, dice: y si todavía nuestro evangelio está velado, para los que se pierden, y se está velado. En el verso 4, en los cuales el Dios de este siglo, o el Dios de este mundo, esa palabra siglo o mundo quiere decir ayón, dice, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no vean el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, que es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo como Señor, y a nosotros como siervos vuestro por amor a Jesús. Entonces, ¿qué está diciendo ahí Pablo? Que el Dios de este mundo, de este ayón, ha cegado el entendimiento, o sea, ha embotado la mente del ser humano. Lo más triste es que no nomás del ser humano, sino que de los mismos creyentes que vamos errando, hermanos, en las tinieblas, aún siendo creyentes. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, que la renovación de la mente, hermanos, nos va a traer la verificación de la buena voluntad del Señor. Sabiendo la buena voluntad del Señor es como nosotros vamos a tener éxito. Por eso Josué 1:8 dice, nunca se aparte este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Dice, para que todo lo que tú hagas prosperes y te vaya bien en tu camino. Pero dice que de día y de noche meditemos. En otras palabras, el escritor está diciendo que nos llenemos nuestra mentalidad de las sagradas escrituras, de la presencia de Dios, de las cosas buenas, que nuestra mente se ocupe, hermanos, y esté cargada de cosas buenas, para que nosotros podamos verificar la buena voluntad del Señor. Pero también entendemos que a veces la lucha está con el viejo hombre, con la vieja naturaleza caída que nos ataca, que nos lleva a retroceder a cosas que quizás nosotros no queremos ya hacer. Pero también en Romanos capítulo 8 nos habla, hermanos, dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne. Y dice, pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu, porque la mente puesta en la carne, oiga, es muerte. Escuche eso, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, mi amado amigo hermano. Fíjese qué tremendo. Entonces, qué delicado, hermano, es reflexionar en dónde está puesta nuestra mente.
¿De qué está cargada nuestra mente? ¿Y qué acuerdos hay, hermanos? ¿O qué hay en la mente que nos tiene en cierta condición? Porque dice que la mente puesta en la carne nos lleva a la muerte y nos hace enemigos de Dios. Pero la mente puesta en el Espíritu es vida y es paz. Amén, Amén, hermano. amén, amén. Amén. La mente embotada, Pablo nos habla en 2 Corintios 3 del nuevo pacto, lo hace mediante una comparación del pacto de la ley dada a Moisés, con el nuevo pacto del cual dice que es un pacto del Espíritu. Lo llama ministerio de Espíritu, ministerio de justicia. Y dice también que en este nuevo pacto abunda la gloria. Amén. Dice que el viejo pacto estaba escrito en tablas de piedra y el nuevo pacto estaba escrito en tablas, que son corazones de carne. También dice Pablo que Moisés tuvo que usar un velo sobre su rostro para que no fijaran su mirada en él. Y Pablo dice que el entendimiento de ellos fue embotado. ¿Qué quiere decir embotado, hermanos? Es entumecido, adormecido, deteriorado, abrumado, aletargado, entorpecido. Entonces, y que el entendimiento de aquellos tiempos y tiempos actuales que existen ahora, mentes embotadas, porque aunque leen, no pueden entender lo que Dios nos está hablando. Se dice que ellos tenían como un velo cubriendo su entendimiento. Los no creyentes tienen su mente embotada, velada, cegada, y podemos leer, ya el pastor nos leyó 2 Corintios 4:4, en los cuales el Dios de este mundo cegó las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria del Mesías, quien es imagen de Dios. ¿Cuáles mentes? La de los incrédulos. ¿Para qué fueron cegadas? Para que no les resplandezca la luz. Como mucha gente en estos tiempos, hermanos, viven conforme al príncipe de la potestad del aire. Y una cosa les voy a decir, los incrédulos no pueden entender lo espiritual. Los ciegos de la vista saben que ellos no pueden ver. Y los ciegos espirituales creen que ven. Entonces es ahí el detalle, que en estos días, como decimos, lo bueno le llamamos malo, y al revés, lo bueno, lo malo le llamamos bueno. Entonces, sí es un gran problema con todos estos medios, con todos estos conciertos, con todos estos ataques de todo lo que hay de la media social, que se está poniendo cada día más difícil, pastor. Amén. Qué interesante, Manuel, qué interesante, ¿verdad? Lo que estás comentando. Las mentes embotadas son mentes turbadas, llenas de cosas que están ajenas a Dios, ¿verdad? Sí, así es. Pero fíjese que la mente es definida como la facultad intelectua del alma. Y como tal es una de las partes muy importantes, hermanos, de nuestro ser, debido a que allí es donde, hermanos, se define, hermanos, qué clase de voz oímos. Si oímos la voz de Dios, la voz nuestra o la voz del enemigo. ¿Sí? Y también le quiero comentar algo, pastor. A ustedes también, hermanos. Hay responsabilidad de los incrédulos de tener sus mentes cegadas, embotadas, aunque sabemos que Satanás, Dios lo reprenda, hace una obra en ellos. También es cierto que ellos han decidido permanecer en sus pecados, no creer en el Evangelio, no arrepentirse, prefieren no saber, prefieren quedarse así. Y así habemos mucho pueblo, pastor. Así es, desgraciadamente, se tiene que hablar la verdad, y la intención de esto es que despertemos. Amén. La Biblia Amén. dice, despierta tú que duermes entre los muertos y Cristo te alumbrará. Amén. Es decir, nos alumbrará la mente, ¿verdad? Sí, entonces, fíjese, como decíamos, pues la mentalidad es la facultad de nuestro intelecto, es el medio del alma, es lo que ataca el enemigo, es el campo de batalla donde el enemigo tira esos bombardazos por medio de voces. Ayer le platicaba yo a un muchacho ahí en el lote de los carros donde compramos nuestra troca, que él tenía que abrirle su mentalidad a Dios, que él tenía que empezar a escuchar lo que Dios
hablaba y le compartía yo un poquito el testimonio, ¿verdad?, que el Señor hizo en mi vida. Cuando Él me alcanza, dos voces me hablan. Yo sin conocer a Dios, dos voces me hablan como el diablito y el ángel, como en las caricaturas. Él se reía porque decía, ¿cómo puede pasar eso? Le digo, eso estaba pasando dentro de mí. Una voz me decía que me iba a morir, que ya me iba a perder para siempre, que me arrepintiera. Y una voz me decía que no le hiciera caso. Entonces yo tenía un conflicto espiritual. Y como dice los espirituales entienden los espirituales. Sí. El carnal no lo va a entender. Entonces fíjese, Efesios 6:16 dice la palabra de Dios, Efesios 6:16 al 17, dice, nos habla de la armadura, ¿verdad? En todo, dice, tomad el escudo de la fe con el que podáis apagar todos los dardos encendidos del maligno. Y luego dice, tomar también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, si el Señor nos da un yelmo para cubrir nuestra mente, es porque el enemigo sabe que la mente es un punto muy frágil del hombre. Entonces, cuando la mente se convierte en un campo de batalla Sí, terrible. Sí es. Por eso nos dio un casco de salvación el Señor. Mire, si eso es figura cuando el sacerdote traía santidad a Jehová de la diadema de oro que traía en la cabeza. Es la figura del yelmo. Que el yelmo nos debe de dar a entender que los mandamientos, los preceptos, las ordenanzas del Señor deben de estar escritas en nuestro corazón y en nuestras mentes. Entonces eso de la diadema del sacerdocio del Antiguo Testamento decía santidad de Jehová es que decir apartado del mal, ¿sí? Entonces tal vez hasta el día de hoy, hermanos, hemos caminado con una mentalidad, hermanos, puesta en las cosas de la carne y por tanto, hermanos, estamos propensos a que siempre el enemigo esté atacando de una manera espiritual nuestra mente por estar cargados de tantas cosas carnales. Pero veamos que hoy Dios nos hace un llamado a despojarnos del viejo hombre. Así es. Número 1, despojémonos del viejo hombre. No te voy a decir despójate, dije despojémonos para que nuestra mente verifique la buena voluntad del Señor. 2, renovémonos por el espíritu de la mente. El espíritu de la mente, hermanos, tiene que ser trabajado por el Espíritu Santo, por medio de una buena conciencia, ¿sí? Es por medio de la palabra de Dios. Y número 3, vestirnos del nuevo hombre, como dice 2 Corintios capítulo 17, 2 Corintios capítulo 5 verso 17, muy sonado este tema, este versículo que me gusta. De modo, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Amén. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Es decir, ya no debemos de vivir en el pasado. Entonces, el cambio de la mente es una etapa intermedia entre el despojamiento y el renovamiento de ambas cosas, despojamiento del viejo hombre y renovamiento de la mentalidad. Ahora, aquí es donde yo quiero que si usted tiene lápiz y tiene con qué escribir, le voy a dar las definiciones en el griego de las palabras renovados, y es la palabra griega 365 en un diccionario Strong, James Strong. Usted puede encontrar estas palabras griegas, y la palabra renovados es ananeos. La palabra ananeos quiere decir renovados, y esta palabra quiere decir renovar, es decir, la reforma, el cambio radical, hacer nuevo o regenerar. Entonces, cuando nos renuevan o ser renovados, nos están haciendo nuevos. Así es. No viejos, Amén. Nuevos, con una Amén. mentalidad nueva. Por eso, de modo si alguno está en Cristo, nueva. Criatura es. ¿Qué quiere decir? Que nos regeneraron, Sí, amén. nos renovaron. Pero ¿cuál fue el problema? Volvimos al viejo hombre, volvimos a caer en lo mismo. Entonces, para decir espíritu, porque si renovas por el espíritu de la mente, la palabra espíritu es la 4151 de la palabra griega, y esa palabra es la palabra neuma, así como neumático.
aire, ¿verdad? Y esta palabra neuma quiere decir el principal móvil con el cual la mente es animada, o sea, el espíritu racional. El espíritu racional. Eso quiere decir espíritu, o sea, renovados quiere decir hacer nuevo ese espíritu racional, esa mentalidad que Dios nos dio. Ahora, la palabra mente es la palabra nous, como en inglés nous, pero pues en español pronunciaremos nous, ¿verdad? Y esta palabra es la 3563 del griego, y esta palabra quiere decir intelecto, el intelecto. Quiere decir, es decir, la mente, el pensamiento, el sentimiento, la facultad de apercibir y de entender. Entonces, la semana pasada decíamos que tenemos conciencia, subconsciente, la mente, ¿verdad? El cerebelo y todas esas cosas que apartan, que nos da entendimiento, nos permite pensar, nos permite decidir, y etcétera, tantas cosas. Entonces, somos llamados a renovar o cambiar, hermanos, o a ser regenerados, el móvil que mueve nuestra facultad de percibir nuestros sentimientos, nuestros anhelos, deseos y pensamientos. A eso debemos de ser llamados en una mente de Cristo, a ser regenerados, a ser renovados, a despojarnos del viejo hombre para verificar las voluntades del Señor, que son las buenas, la aceptable y la perfecta voluntad. Pero para esto primero sería bueno conocer qué tipo de mente tengo. La Escritura marca varios tipos de mentalidades que podemos tener o alguien las puede tener. Entonces, vamos a ver la mente embotada, mi hermano Segovia. Sí, ya la vimos. Ok, ¿no lo repite? Ok. La mente embotada. Pablo habla en 2 Corintios 3 del nuevo pacto, lo hace mediante una comparación del pacto de la ley dada a Moisés, con el nuevo pacto, del cual dice que el pacto del Espíritu lo llama ministerio del Espíritu, ministerio de justicia, y dice también que en el nuevo pacto abunda la gloria. Embotado tiene varias definiciones: es entumecido, adormecido, deteriorado, abrumado, aletargado y entorpecido. Entonces, por esas razones, habemos muchas personas, como lo comentábamos hace un momento, con todo lo a media, con todo lo que se está circulando ahorita, pues ya la gente cree que todo es bien, que todo es bueno, pero sabemos de antemano que los que estamos en Cristo, porque venimos de una restauración, porque andábamos en el mundo, sabemos que el mundo cada día va de mal en peor. Entonces debemos de tener cuidado de esta mente y las mentes. Hay la mente carnal y las demás mentes, que todos tenemos que estar en constante lucha para no caer en los dardos del enemigo. Amén, amén. Bueno, pues vamos a un video musical y luego venimos con las siguientes mentalidades, hermano. Amén, amén. Sí. Bueno, no se vaya, acompáñenos, y después de este video estaremos siguiendo dando esas mentalidades. Dios los bendiga. Bendiciones, bendiciones. Estamos de regreso aquí en las instalaciones del Canal 38, en su programa Unidos en el Amor de Cristo. Gracias por estarnos acompañando, gracias por estar viendo esta programación que esperamos que sea de mucha bendición para tu vida, de edificación para tu familia y de crecimiento espiritual para usted. Y queremos continuar con lo que estamos hablando, y llámenos a las líneas 915-532-8518. 915-532-8518 es la línea para sus peticiones. Ponga sus peticiones, ahí están las hermanas, mi esposa y la hermana Segovia, Cintia Segovia, están allí atendiendo los teléfonos. Llámenos para cualquier necesidad que usted tenga y estaremos orando al fin de este programa. Amén. Pero bueno, amén, amén. Sin más preámbulo, vamos a seguir, hermanos, con estas enseñanzas y vamos a seguir. Estamos en la mente embotada, ¿verdad? Una mente embotada, y de unas definiciones mi hermano Emanuel Segovia que son muy interesantes. Pero la palabra embotada en el griego nos habla de la palabra poro. La palabra poro quiere decir endurecer o endurecida. Entonces es una mente endurecida. Entonces también quiere decir cubierta con piel espesa o escamosa, pero también quiere decir
perder el poder de entender. Entonces una mente embotada es una pérdida de entendimiento. Así es. Es decir, que cuando es. tú le hablas a la persona está cegada, como dice 2 Corintios capítulo 4:4, donde dice que el Dios de este siglo ha cegado. Entonces, ¿será que la mente tiene capacidad de apercibir como si estuviera viendo? O sea, no es literalmente, obviamente estamos hablando en un sentido espiritual, pero dice que la ha cegado en el aspecto que no capta, no ve, no hay dirección, Entiendo. no hay luz, no hay entendimiento, no hay orden. Es una mente dañada, una mente embotada. No se da cuenta de lo que está a su alrededor. No hay entendimiento, no comprende lo que está sucediendo. Eso sería la mente embotada. Por eso Marcos capítulo 6, verso 52 dice, porque no habían entendido lo de los panes, sino que su mente estaba embotada. Cuando Jesús dijo, yo soy el pan del cielo, dijo, Moisés no fue el que les dio el pan del cielo, dijo, fue mi Padre el que les dio. Amén. Entonces, en aquel momento, como sus mentes estaban embotadas, ellos no entendieron, no tuvieron entendimiento de lo que Jesús les estaba diciendo. Pero aparece otra mentalidad, que es la mentalidad carnal, según Colosenses 2:18, hermano Manuel. Sí, amén. La mentalidad carnal. Ok, la mente carnal es aquella, hermanos, que decide invertir su tiempo, sus energías y sus recursos en lo que el mundo ofrece. Y todas las pasiones que son parte de ese sistema, y desgraciadamente es lo que estamos viendo en estos tiempos. Una mente carnal se llena de ego, importándole solamente el yo. Una mente carnal se constituye enemiga de Dios, porque piensa en todo lo que es contrario a la santidad y la voluntad de Dios. De un corazón contaminado provienen los pensamientos carnales que contaminan al hombre y a la mujer de Dios. La mente carnal gestiona doctrinas erróneas, ya que busca excusar su carnalidad a través de la Biblia, profesando así doctrinas contrarias a la santidad de Dios. Y ponga mucha atención, ellos creen lo que les conviene creer. Wow. Entonces, ellos forman su propia doctrina. ¿Cuántas doctrinas, cuántas religiones hay en este día? Hay miles de ellas. Por esa razón, porque cada quien se acomoda la doctrina y se la pone a su comodidad. Y sabemos que eso es incorrecto, pastor. Amén. Fíjese que mientras decía todo eso, se me venía el pasaje donde entran estos hombres a Jericó, porque Jericó quiere decir placer, quiere decir luna. La luna tiene facetas que van cambiando, ¿verdad? Y son figura del alma, como menguante, creciente. Bueno, usted ha de saber las facetas, pero lo más tremendo es que la primera ciudad que les dijo el Señor que conquistaron fue Jericó. Sí, así es. Jericó es el deleite. ¿Deleite de qué? De la carne. De la Allí carne. Vivía la ramera Rahab. Así es. El deleite de la sexualidad, del deleite de la pornografía, el deleite de los vicios, el deleite quizás de la borrachera, el alcoholismo. O sea, eso es lo primero que el Señor mandó a Israel a que conquistara, a que tumbaran, ¿verdad?, esos muros de que estaban allí deteniendo. Y fíjese, porque eso es la palabra carnal, es la palabra 4561 de la palabra griega, es sarx. Entonces usted diría, ¿de dónde están estas palabras? Pues busquen en un diccionario hebreo y griego, un diccionario llamado James Strong. Ahí le da las definiciones de las palabras exactas, de los códigos, donde usted puede entender, no por el hebreo, sino por revelación, de lo que estamos hablando. Que la palabra sarx es la carne, lo opuesto al espíritu, la naturaleza animal del hombre. Escuche, la naturaleza animal del hombre. Y por consiguiente, opuesta a Dios. ¡Qué tremendo! Eso es una mentalidad carnal, porque la mente puesta en la carne te va a llevar a la muerte. Por eso vemos hoy tanta enfermedad venérea, ¿verdad? Como el SIDA, otras enfermedades por la sangre, infecciones, el herpes, todas esas cosas. Así es.
porque es una degeneración en la carne. Entonces la carne te lleva a la muerte. Sí, así es. Porque la paga del pecado es muerte. Entonces, eso es lo que nos habla una mente opuesta a la naturaleza de Dios y es la naturaleza animal del hombre, irracional, que no tiene un razonamiento, no tiene un entendimiento, que se deja ir por los placeres y los deseos que él está sintiendo. Ahora, la tercera mentalidad que nosotros podemos estar enfrentando también puede ser la mente depravada. Y dice 2 Timoteo 3:8, dice, y así como dice, como Janes y Jambres se opusieron a Moisés, dice, de la misma manera, estos también se oponen a la verdad, hombres de mentes depravada, dice, reprobados en lo que respecta a la fe. Entonces, ¿qué definiciones tú tienes para la mente depravada, hermano Manuel? Ok, la mente depravada dice, ¿cuál es la condición del hombre de antes de creer y recibir el Evangelio de Cristo? Para responder esta pregunta necesitamos ir a la palabra de Dios. La Biblia presenta al hombre no como un ser pecador que se revela constantemente contra la ley de Dios, sino también como alguien que no puede ni quiere cambiar la condición en que se encuentra. Pablo dice en Romanos 3, 10, 12 que en el mundo entero no hay un solo hombre que sea justo, ni un solo que entienda o que busque a Dios. Muchas personas buscan cosas que tendemos a asociar con Dios, como la paz interior, la felicidad, pero ningún ser humano, hermanos, busca al Dios de la Biblia por su propia inclinación, porque la inclinación natural de nosotros sabemos que venimos en el pecado, porque venimos a este mundo espiritualmente muertos. El pecador, al tener que elegir entre Dios y el pecado, siempre escogerá el pecado, porque esa es la inclinación natural del pecado. Si la regeneración, ningún pecador vendrá a Cristo en arrepentimiento y fe, pastor. Amén. Entonces, qué tremendo, ¿ah? Fíjese que la definición de la palabra depravado es el 96 del griego y es adokimos. Y la palabra adokimos nos habla de una mente rechazada, de una mente reprobada, nos habla de una mente resistida y que resiste la prueba. Entonces es una mentalidad prácticamente reprobada. Como dice allí el libro, me parece que Romanos o Corintios, dice que Dios los entregó a una mente reprobada, sí, así es, para que hicieran las cosas que no agradan a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es una depravación? Que vas de mal en peor, sí, de mal en peor, y vas cometiendo más y más avideces, pecados, cosas terribles que van afectándote tu cuerpo, tu alma y tu espíritu y te van guiando a un camino de muerte. La Biblia dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos y sus finales son caminos de muerte porque piensan que están bien, porque es una mente depravada. Hay gente que hace depravaciones y se goza en hacer las depravaciones. Entonces, esa mentalidad está tremenda, ¿verdad? Sí, hermano. Porque también dice, porque todo lo que surge de nuestra naturaleza no regenerada es enemistad contra Dios, pastor. Dice Pablo en Romanos 8:7, usted ya lo leyó, de tal manera que no quieren ni pueden sujetarse a la ley de Dios. Desde el primer pecado en el huerto del Edén, el hombre quiere ser su propio Dios, pastor. Wow. Por lo cual es imposible para ese hombre humillarse y someterse al Dios vivo y verdadero. Amén. La Biblia presenta al hombre no solo como un ser pecador que se revela constantemente contra la ley de Dios, sino también como alguien que no puede ni quiere cambiar la condición en la que nos encontramos. Así es. Wow. Eso es lo que le llamamos depravación o corrupción Amén. Radical. Sí, porque cuando oímos la palabra depravado es como nos vamos al área sexual. Sí. Pero no nomás el área sexual, mis amados hermanos, son maldades degeneradas, es decir, vas de mal en peor, como es como decir aquel pasaje que cuando sale el espíritu malo del hombre, un espíritu inmundo que lo poseía,
Dice que se va y dice que busca lugares secos y no haya, y regresa a su casa que ya está barrida y arreglada, y manda a traer otros, dice, otros 7 espíritus más terribles, más peores. Eso es lo que la palabra depravado define: peor. Como va el peor, Sí, así que es. vas degradando, degradando, degradando. Sí, dígame, mi hermano. Dice que el hombre está totalmente depravado en el sentido de que todas sus facultades han sido profundamente afectadas por el pecado, lo que estás comentando. Sí, porque ya hay una conciencia, ya hay una mente ya programada. Es como un chip que el diablo te pone en tu mente y te programa día con día. Es como aquel que no puede dejar los vicios porque su mente está programada a que tiene que levantarse e ir a drogarse, o a alcoholizarse, o a prostituirse, o etcétera. Eso es lo con lo que estamos hablando, la mentalidad. Hasta dónde la ha llevado el enemigo, porque sabe que en la mentalidad es una parte muy importante de la facultad del alma del hombre, donde Dios deposita sus propósitos, su voluntad. Es decir, Dios la programa, pero el enemigo la desprograma y la programa a su manera. Sí, así es. Entonces, es decir, la clona, ¿verdad? Sí. O como dice, como ahora que cuando te hackean, ahora sí, ¿verdad? Sí, te hackean la mente. Y fíjese qué importante es que muchos hombres de ciencia y de inteligencia, mucha capacidad en el campo de la ciencia y las artes, pero en lo que respecta a la salvación de su alma y su relación con Dios, su entendimiento está completamente enternecido y es tan impotente como un cadáver, pastor. Quiere decir que está completamente muerto en vida. Wow, eso está terrible, ¿verdad? Enternecido es la palabra. Amén, entenebrecido, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces allí está, hermanos, una mente depravada. Vamos con la cuarta mente, hermano Meni, y es en Tito 1:15 dice: todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidos. Entonces esta es la mente corrompida, la cuarta mente que tenemos, la mente corrompida. ¿Y qué tenemos para la mente corrompida? Y la hermano? palabra corrompida es descompuesto, infectado, Wow. corrupto, contaminado, podrido, apestado. La mente corrompida es aquella que ha llegado al más alto nivel de carnalidad mental. O sea, sobrepasa todavía la mente carnal. Este tipo de mente es similar y comparada a la del incrédulo o al inconverso, en cuando en la mente hay un porcentaje superior de pensamientos que del espíritu. Entonces, imaginémonos, la mente corrompida sobrepasa la mente carnal. Y fíjese que en esta dimensión de esta mentalidad es una dimensión, es un nivel, porque son niveles. Sí, amén. ¿Verdad? La depravación va de nivel en nivel. La palabra corrompida en el griego es la palabra minino. Minino quiere decir contaminada, lo que usted dijo, y sucia, corrupta, bueno, etcétera, pero que lleva al desfiladero de la mancha y la suciedad, la contaminación, la infección. La infección. Entonces, ¿qué dice el Señor? Él viene por una iglesia sin arruga y sin mancha, es decir, con una mentalidad que no debe estar corrupta, que una mentalidad que no debe estar corrompida con ninguna clase de mancha, ni de una clase, hermanos, de cosa que pueda llevarlo a la suciedad, sino que esa mentalidad debe ser, hermanos, limpiada como aquel sacerdote en el libro de Zacarías, capítulo 3, versículo 1 al 5, dice que estaba Josué el sacerdote, dice que tenía una diadema en su cabeza o tenía una tiara, y el ángel le dice: quítenle la tiara, cámbienle la ropa, y dice el Señor que le quitó el pecado y la iniquidad que él llevaba. Entonces, fíjese qué tremendo, esta mentalidad corrompida es lo que mancha nuestras vestiduras espirituales. Así es, pastor. Ahora, es una desfiliar a la mancha. Vamos a la quinta rapidito, mentalidad, el 2 Corintios 11:3 dice: pero temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva,
Dice, vuestras mentes sean desviadas de la sencillez y pureza de la devoción a Cristo. Entonces esto sería una mente desviada, hermano. Sí, ¿Tiene así algo es. para la mente desviada? Dice la desviación de la mente es la desviación del camino de la virtud, pastor. Amén. Los comentarios que podemos hacer para explicarle un poco la desviación, porque ya no tenemos mucho tiempo. Todo puede ser lo económico, puede ser el afán diario, puede ser el sexo, puede ser todo lo que sea fuera de Dios. Eso es lo que nos desvía Amén. a alejarnos cada día de Dios. En otra parte Sí. nos tuerce. Nos tuerce, amén. ¿Verdad? Sí, El camino. Bueno, vamos con la definición de desviada. La palabra es teorio y es manchitas, y luego quiere decir estropeadas, y dice adulteradas. O sea, viene el adulterio. Bueno, pero vamos a la sexta mentalidad, que es Lucas 24:45, y dice, entonces les abrió la mente para que comprendieran las escrituras. Entonces vamos a la mente abierta. Si de verdad quieres escuchar a Dios hablándote a ti, lo primero que debes de cultivar es tu mente abierta. ¿Y qué significa esto? Esto significa que tienes que ser receptivo, tienes que estar dispuesto, tienes que estar abierto, tienes que estar listo. El principal obstáculo para poder escuchar a Dios es la resistencia de uno mismo, pastor. Muchas personas estamos cerradas a la posibilidad de que Dios nos pueda hablar. Amén. Jesús habla acerca de este tipo de mentes en Lucas 8:5, pero pastor, le doy para que usted... Ok. No, denos la cita. Habla del sembrador que salió a sembrar la semilla y mientras sembraba una parte cayó junto al camino y fue hollada y las aves del cielo la comieron. Y donde está la tierra dura, donde pisa el sembrador, la tierra se compacta. Entonces ahí no habrá manera que la semilla germine y no va a nacer y no va a echar raíces, por lo cual. Y solamente estará tirada hasta que llegue un pájaro y se la coma. Entonces, este verso, en el versículo 12, Jesús explica que las semillas que cayeron en el camino, esas representan a los que oyen el mensaje, pastor. Pero viene el diablo y se los quita del corazón. Amén. Es tremendo. Fíjese que una mente abierta puede ser a lo positivo, pero también a lo negativo. Sí. Es decir, que hoy estamos en una generación, querida persona, amigo, hermano, una generación donde nuestros niños están con mentes abiertas. Sí, así es. Y porque el enemigo está infiltrando tantas cosas, principalmente yo le decía a los de la iglesia, ya no le damos canicas, trompos a los niños, ya les compramos el iPad y el teléfono para que un niño de meses se entretenga. Sí, así Entonces, ¿qué estamos haciendo? Abriéndole la mentalidad a otro mundo, a la pornografía, pero a lo malo. a las cosas que son de adulto. Sí, así es. Hacemos crecer con todas esas cosas a los niños antes de tiempo a otra dimensión. O sea, la mente abierta puede ser positiva si la abrimos para las cosas buenas, pero también para las cosas malas. Vemos en una etapa que estamos en una generación donde ya ser cibernético, pues ya no es cualquier cosa. Y desgraciadamente, inconscientemente, le estamos abriendo a los niños la mente, pero no para bien. Le estamos abriendo la mente para que se desvíen al mundo. Así Desgraciadamente, así es. Así es, mis hermanos. Entonces, mire qué tema. Llámenos, hermanos, llámenos a los teléfonos que aparecen en pantallas. Vamos a estar orando, ya nos quedan unos minutos. Y vamos con la séptima, ¿verdad? Bueno, déjenme hoy la definición de la mente abierta. La palabra abierta es una palabra griega que es dianonigo y es abrir completamente a todo. Por eso le decía que tanto positivo como negativo, es una mente abierta. La facultad de percibir lo bueno y lo malo. Esta mente no es la mente de Cristo, es una mente abierta, pero así como es abierta a las cosas de Dios, también es abierta a las cosas del mal. Entonces el diseño original que tenemos que nosotros tener es la mente de Cristo, y esta sería la séptima mentalidad, hermano. En 1 Corintios 2:16 dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor? Sí, así es. Mire, para que le instruyamos. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Debemos de tener la mente de Cristo. Entonces, hermanos, a esta mente es a la que somos llamados a tener el diseño original de Cristo, hermanos. Amén. Entonces, nos quedan 5 minutos, hermano. Hemos dado las 7 mentalidades que
que hay que así, ¿por qué no nos lee rápidamente las peticiones y para ponerlas Sí, amén. Amén. en las manos del Señor? María pide oración para el señor José por sanidad y no puede dormir. Elena Valenzuela, de los nervios. Oración Olga Jaime por ansiedad y Juan Armenta por ansiedad. Olga Rodríguez por sanidad en su pierna izquierda. Carlos Mojita, cita con el neurólogo para que salga todo bien. Amén. Rosa Núñez y su visita por su vista y por el matrimonio de su hija. Abigail por sanidad. Marisela, oración por su hermana para que reciba a Cristo. Lorena por sanidad. María Martínez no pusieron. Jaime, su papá murió en sus brazos. Rebeca Martínez, Esther González por sanidad. Ricardo Varela está casado con una mormona. Maribel, que abran sus ojos espirituales. A la vuelta tiene también. Sí, ya. Berta Mendoza, Hugo Mendoza por trabajo de brujería. Wow. Cris por sanidad. Elena Villegas, batalla con el alcohol. Rubén Reyes. Manuela, sanidad por José Luis. Y son todas las peticiones, pastor. Bueno, pues yo creo que tenemos bastante tarea Sí, amén. para pedirle a nuestro Dios por todas esas cosas, ¿verdad? Sí, sí. Por liberación, salvación, sanidad, restauración. Sí, así es. Sí, vamos a poner nuestras manos sobre eso, y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús en esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia presentando cada una de las peticiones, Señor. Conoces tú la necesidad de cada persona, Señor. Venimos con toda autoridad que tú nos das, Señor, en el mundo espiritual, Señor, Padre, atando y reprendiendo, Señor, toda acechanza del enemigo en las mentalidades, Señor. Restaura en un espíritu, Señor, de una renovación, Señor. A los que están allí, los televidentes, Señor, toca sus corazones, sus mentes también, Señor. Allí ellos puedan recibir sanidad, liberación, salvación, restauración, Señor. En esta hora venimos ante tu presencia orando y declarando, Señor, sanidad, Señor. Padre, que esos ojos puedan volver a ver, Señor. Padre, reprendemos toda brujería, reprendemos todo adulterio, Padre, todo engaño también, Señor. Todo tipo de pecado, Señor, que el enemigo ha manifestado en estas personas, Señor, y que está perturbando las mentes y los corazones, Señor. Trae liberación, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, ahí donde están, Señor. Padre, renueva esa mentalidad, Señor. Padre, haz una obra perfecta, buena, Señor, y aceptable delante de ti. Te pedimos, Dios, que te glorifiques, Señor, en esta tarde, en cada uno, Señor, de los aquellos que estuvieron, Señor, allí, Señor, viendo el programa, Señor, y que esta palabra, Señor, llegue a cada corazón. Te lo pedimos, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, y te damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, Señor. Oramos por los jóvenes, por los niños, por cada uno de ellos, Señor, en esta hora, y te damos toda la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Amén. y amén. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Este fue su programa Unidos en el Amor de Cristo con el pastor Jorge Stickler de la Iglesia Tabernáculo de Fuego de los Ministerios Llamada Final. Que Dios te continúe bendiciendo. Nuestro hermano Meni se despide. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por su atención. Esperemos estar un poco próximamente para seguir aprendiendo, para seguir dando la palabra y tener ese privilegio de estar con ustedes cada día. Amén. Amén. Bueno, pues Dios me los bendiga y que el Señor te siga bendiciendo abundantemente. Amén. Bendiciones.